Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Bueno, ya ustedes conocen cómo es la temática del curso, cómo es la temática eh, de la conferencia. Vamos a estar atendiendo primeramente pues la ejecución eh, de la plataforma y seguidamente vamos a tener una charla técnica puntual sobre el tema de esta tercera semana, que es un tema bien interesante, es un tema bien bonito, que es sanidad y manejo de las enfermedades en los bovinos. Eh, en ese sentido, entonces, pues ya que estamos por la tercera semana de nuestro curso de ganadería intensiva doble propósito, pues es bueno también hacer un pequeño recorderis de las fechas en las que estamos pendientes. No está por demás decirles que hoy inicia esta tercera semana de formación. Eh, Hoy es 12 del mes de abril del año 2022. Agradezco a ustedes su participación, su asistencia. Alguien me decía, profe, ¿ustedes por qué hay clases y estamos en Semana Santa? Bueno, para la plataforma Territorium, les comento que solamente es contabilizable como días de Semana Santa el jueves y el viernes. Los demás días son días los cuales pues nosotros tenemos que hacer todas las actividades presentes. Entonces, por eso hoy estamos dando esta tercera conferencia. Entonces, ustedes saben, nosotros iniciamos labores el día miércoles 30 de marzo del 2022 y durante todo este tiempo pues hemos venido trabajando. eh, Hasta ahora vamos trabajando 3 unidades, siendo la primera que trabajamos el tema racial, la segunda unidad. El tema que tratamos fue el tema de forrajes, nutrición y manejo y conservación de los mismos, así como un poquito de suplementación. Y en esta tercera semana vamos a tocar un tema también interesante de sanidad y manejo de enfermedad de los bovinos. Como les dije previamente, esta tercera semana inicia el día de hoy, martes 12 de abril, y tiene como fin, o sea, tiene como fin, no, se finaliza el día 19 de abril, es decir, el martes de la semana entrante, tenemos el cierre de esta segunda semana y entramos ya en la etapa final del curso, cuando entra la cuarta semana. La cuarta semana inicia el día 20 y vamos a estar aquí en formación hasta el día 26. Es decir, que ya a partir de hoy nos quedan exactamente 2 semanas de formación. El martes 26 vamos a estar recibiendo, es el último plazo para entregar las evidencias de la totalidad de las unidades del curso. Así que, bueno, ya saben, hasta ese día 26 van a estar abiertos los links que tenemos disponibles en la plataforma. Ya ese día 26 al mediodía, ojo, hasta las 12 del mediodía, va a estar abierto todo lo correspondiente a poder entregar evidencias. Ya a las 12:01, esto es un cierre programado que hay en la plataforma, ya a las 12:01 ya se cierran todos los links, se cierran todas las posibilidades de entregar evidencias. Es por eso que también les agradezco encarecidamente que la totalidad de las evidencias, por favor, hay que subirlas en los links que están disponibles y dispuestos en la plataforma Territorio. ¿Por qué? Para yo asignarles una nota en el libro de calificaciones, es necesario que exista un documento de soporte de lo mismo.
Entonces, si me envían la calificación al correo electrónico, lo suben al foro, la envían al correo interno de la plataforma o me la envían al WhatsApp, eh, pues les comento que es muy complejo de yo poderles hacer la calificación porque no voy a tener un soporte eh, que les garantice la nota que tienen. Entonces, por favor, sí, encarecidamente les agradezco que las actividades las suban en los links necesarios para yo poder, pues, asignar la calificación correspondiente. Bueno, como ustedes saben, tenemos para esta tercera semana, ya les dije, tenemos un tema que es manejo sanitario y tenemos dos actividades pendientes para esta semana 3 o esta unidad 3. La guía de aprendizaje, un material de formación, una cartilla. Se la recomiendo, les recomiendo esta cartilla, sobre todo por lo didáctica que es, porque es una cartilla que no viene en un lenguaje muy, como les digo yo, como muy profundo ni muy técnico. Es un lenguaje, como son todas las cartillas del SENA, fáciles de aprender, fáciles de manejar. Entonces, es una cartillita que de alguna manera vale la pena descargarla y tenerla como material de consulta. También les recomiendo que, pues, como ustedes saben, aquí el tiempo en esta plataforma es limitado, entonces les estoy compartiendo mi número telefónico por el chat, por si cualquier duda, cualquier inquietud se quieren comunicar conmigo, ahí vamos a estar. Igual vamos a tener un espacio al final para que podamos subsanar todas nuestras dudas y no inquietudes. Sin embargo, para, pues, tener una atención como más personalizada, ahí en el chat pueden ver mi número telefónico y ese número telefónico tiene cuenta de WhatsApp y Telegram. Y pues me pueden escribir, me pueden poner notas de audio o si bien les parece me pueden llamar y podemos hablar. Entonces, en ese sentido, entonces, les venía diciendo que para esta semana 3 o esta unidad 3 pues tenemos dos actividades bien interesantes. Bueno, una de ellas es la actividad interactiva. Ustedes saben ya por dónde ingresar. Se llama establecer un plan de sanidad en el ganado bovino. Esta actividad interactiva pues se realiza directamente con la plataforma. Es una actividad muy similar a la actividad que se desarrolló en la semana 1, una actividad tipo Scrum. Entonces, por favor, es importante de saber de que pues es una actividad que se realiza directamente en la plataforma. Tiene intentos múltiples, la pueden presentar las veces que crean conveniente, la pueden presentar las veces que ustedes crean que crean eh, que la aprobaron y pues sencillamente ustedes saben si la aprobaron o no porque en la parte de arriba les va a salir si aprobaron todas las preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo ingresan? Pues sencillamente le dan clic aquí en evidencia, después le sale acá, le dan clic aquí en ver en score y les va a salir esto. Actividad interactiva salud en el ganado bovino. Esta actividad tiene algo. Es un poquito lenta para abrir, entonces hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y por qué? Porque resulta que esta actividad, pues el sistema, digamos que la diagramación o quien se planeó esto, eh, implementaron muchos recursos y por tanto para abrir la actividad pues necesariamente implica un tiempo prudencial para esperar. Pronto les abra, les sale esto, pues le dan clic aquí en continuar y responden la evaluación. De acuerdo también, se pueden guiar en la cartilla que está ahí disponible. Les recomiendo que para estas actividades que se realizan directamente en la plataforma, como esta actividad tipo Scrum, revisen si cuentan con todos los software que
que tiene el programa. Esto pues aquí entran donde les estoy aquí señalando, los pueden descargar o los pueden actualizar. Este tiene como fin pues sencillamente descargarlos o actualizarlos con el fin de que esta multimedia corra sin ningún problema. Entonces, por favor, yo les recomiendo que revisen estos temas. Si no les abre, si les abre sin problema, pues no hay problema. Pero si no, revisen por favor este componente. Otra actividad que tenemos para esta semana es un plan de sanidad, reconocer las labores básicas de la sanidad bovina. Pues sencillamente, ustedes le dan clic, ¿cierto? Aquí donde dice descarga ver para las instrucciones de la evidencia, le dan clic ahí y les aparece esta, esta, mm, este PDF, el cual lo pueden descargar, es material descargable, y están las explicaciones. Como indicar una sola frase que identifica las ciudades de Pala. Entonces toman como referencia esa frase y yo Gloria, ¿tienes alguna pregunta? Ok, listo, perfecto. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí me dice, me expone un caso en particular, ¿cierto? Me expone un caso, ¿cierto? Y me dice, pues, me lo expone cómo funciona. De acuerdo a este caso, dice, usted debe elaborar un plan de sanidad para una finca ganadera de producción doble propósito en su región, la cual cuenta con ganado bovino de raza normando con animales determinados en las fases de producción lactante, crecimiento, desarrollo, y la producción adicional a esto debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, esto es un caso, ojo, esto es un caso planteado, esto es un caso hipotético, ¿cierto? Esto es algo de lo que ustedes pues tienen que usar un poquito de alguna manera para adaptarlo a su región. Cierta vez alguien me decía, profe, yo vivo en los llanos y el ganado normando aquí no pega, y sí tiene toda la razón. Precisamente es una de las cuestiones de este caso en particular, pues habla de una región donde el ganado se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un diagnóstico del ganado bovino, o sea, qué tipo de enfermedades ataca, ¿cierto? En cuanto a el plan, es las labores sanitarias que se realizan en la finca. Eso lo vamos a tratar a profundidad ahorita en la charla técnica. ¿Qué labores sanitarias debemos emplear en la finca, cierto? Eso lo vamos a hacer, pues vamos a explicar qué técnicas y tratamientos vamos a utilizar, ¿cierto? Eh, todo eso pues vamos a hablar, ojo, teniendo un tema bien interesante que está en la cartilla y que aquí vamos a tocar algunos aspectos que es el bienestar animal. Después, todo eso lo vamos a hacer, ojo, lo vamos a consignar en un documento del Office, en un documento de Word, como les digo, de Office pueden utilizar Word, PowerPoint, pueden utilizar Excel si les parece, igual. O pueden, después de eso, lo pueden convertir en PDF y lo deben adjuntar al link dispuesto que ya está abierto para esta tercera semana. O sea, ya pueden ingresar, ya pueden presentarlo, ya pueden entrar a hacer esta actividad. Como lo ven, es una actividad muy sencilla, es una actividad en lo que pues se fundamenta solamente en un plan sanitario, y ese plan sanitario pues es aplicado a estos animales específicamente. Entonces, en ese sentido, ya después de que se construye el documento, pues se adjunta y finalmente se entrega. Y con eso, pues se culminan las dos actividades que tenemos para esta semana 3. Una es la actividad interactiva, el plan de sanidad, establecer un plan de sanidad del ganado bovino. Y la otra es reconocer las labores básicas de la sanidad. Con eso se completan las dos actividades de esta unidad 3 de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, pues comuníquense conmigo, me escriben, pueden llamar, pueden comunicarse conmigo a través del foro Dudas e Inquietudes,
el correo interno, como a ustedes mejor se les facilite. Bueno, entonces en ese sentido ya vamos a entrar, vamos a darnos paso a la charla técnica del día de hoy o de la semana, esta tercera semana. Como pues ya sabemos, el tema que vamos a tratar es sanidad y manejo de las enfermedades en los bovinos. En ganadería, el objetivo principal de la sanidad es preservar la salud de los animales, ojo, mediante un concepto bien interesante, la prevención, que tiene como fin la erradicación, ojo, eliminar las enfermedades, pero ojo, siempre va enfocada desde la prevención. ¿Y por qué va a prevenir? ¿Por qué es mejor prevenir que curar en la ganadería? Bueno, no podríamos decir que en sistemas ganaderos es mejor prevenir que curar, no, es más barato. Es más barato prevenir que curar. ¿Por qué razón es más barato? Porque resulta de que cuando hay una enfermedad en mi hato, cuando mis animales se enferman, pues primeramente debo asumir los costos de tratamiento y de personal médico para tratar esa enfermedad. Pues, ustedes saben, evitar que el animal muera en la medida en la que, pues, si vamos a hablar de un deceso, pero también un animal enfermo es un animal que deja de producir. Y también, y tenemos que tener eso muy claro, porque un animal que deja de producir, pues es un animal que deja de rentar para la finca y como les he dicho desde el inicio de la formación, esto es esto es un negocio. No podemos perder de vista el negocio. Eh, Tenemos bovinos con el fin de que nos produzcan dinero, nos produzcan carne, nos produzcan leche. Eh, si bien existen algunas personas que toman estos bovinos o estos animales de mascota, pues nosotros, o el énfasis de este grupo, de este curso, perdón, es el aprovechamiento productivo de los bovinos. En ese sentido, entonces, la sanidad, entendida desde el punto de vista productivo, es más barato prevenir que curar. Y pues lo que buscamos con esta prevención es eliminar eh, las enfermedades que me pueden atender a mi hato. Entonces, la sanidad la enfocamos desde varios puntos. La primera de ellas, la sanidad enfocada, se fundamenta en la infraestructura, y cuando les hablo de infraestructura, les hablo de todos de las construcciones rurales o de todos los mecanismos que tenemos en nuestro hato para el manejo de los animales. Es decir, de cercas, corrales, mangas, bretes, que es en definitiva un aspecto determinante, porque pues si sabemos, si tenemos digamos, en un ejemplo, un corral con condiciones no aptas, y cuando le hablo condiciones no aptas es que tiene la posibilidad de que el animal se lesione, de que el animal se fracture, de que el animal genere injurias en su cuerpo que de alguna manera van a determinar en lesiones que no van a generar, pues, o que van a generar daños en la salud del animal. Entonces es importante tener en cuenta que la infraestructura tiene un papel fundamental. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, en las mangas de manejo que tenemos, no deben existir puntos o elementos que vayan a ser cortopunzantes y que vayan a lesionar el animal. Importante eso. Otro factor, y creo yo que a mi juicio es uno de los más importantes, sin embargo, es uno de los que más fallamos, es el factor humano. ¿Y por qué el factor humano? Porque es que necesariamente nosotros, quienes estamos interviniendo en el hábitat del bovino, muchas veces ignoramos que estas actividades nuestras frente a los animales pueden generar daños y traumatismos. Podemos ser mecanismos por los cuales las enfermedades pueden ingresar a nuestro hato, y sencillamente porque no tenemos la conciencia de ello, pues podemos ser nosotros mismos, quienes estamos al frente de los animales, los responsables directos de que entren enfermedades a mi hato. Como ustedes saben, pues venimos
en unos años muy complicados a raíz de la pandemia y le hemos dado un valor, digamos que supremo a la salud y hemos entendido cómo la bioseguridad, cómo la prevención, cómo nosotros desde nuestra concepción social evitamos de que las enfermedades entren a nuestra casa, por ejemplo. Entonces empezamos el procedimiento de lavado de manos, de desinfección permanente. Ya es común tener el potecito de alcohol en los bolsillos o en nuestros bolsos, el uso del gel antibacterial, esto con el fin de que nosotros no ingresemos un agente pues peligroso como es el del virus del coronavirus a nuestras casas. De la misma manera, eh, nosotros tenemos que entender que de la misma manera podemos estar llevando agentes infecciosos y eh, posiblemente letales a nuestro hábito, pues sencillamente porque no tenemos en cuenta estas características. Entonces el factor humano, creo yo, y como les dije al principio, es a mi juicio uno de los más importantes en la sanidad animal. Sencillamente porque quienes estamos al frente tenemos que tener la conciencia de que nosotros de alguna manera somos los que vamos a generar, de alguna manera, como les vengo diciendo, y discúlpenme que sea tan incisivo en esto, es porque es donde más fallamos. Y nosotros si entendemos que conscientemente podemos entrar o también le podemos frenar la entrada a muchos microorganismos, pues también tenemos responsabilidad en la sanidad de nuestro gato. Otro aspecto también es el medio ambiente a tener en cuenta, entendiendo de que existen agentes que prosperan en medios ambientes particulares. No es lo mismo la cantidad de agentes infecciosos que se producen, por ejemplo, aquí donde yo estoy a 200 metros sobre el nivel del mar eh, en una condición, en una humedad relativa del medio ambiente del 60, el 70%, clima promedio entre 35, aquí hemos encontrado climas al puntear temperatura a la sombra de 41, sensación térmica de 45, entonces el medio ambiente también es clave y determinante en esto. No solamente por lo que les estoy comentando de que existen algunos microorganismos que prosperan en este medio, sino también por los efectos que ese mismo medio genera sobre los animales. Y eso también debemos entenderlo nosotros y debemos saberlo. Entonces, como les decía, no es lo mismo tener yo aquí en Agua Chica los agentes que se van a producir en la sabana de Bogotá, por ejemplo, que ya es una temperatura diametralmente diferente a la que estamos acá. En ese sentido, entonces, entender que el medio ambiente también hace parte de la sanidad y comprender cómo es el comportamiento de mi animal en ese medio ambiente, pues también tiene implicaciones sanitarias determinantes en la productividad. Otro aspecto también a tener en cuenta es el sistema de control de parásitos, siendo este una de las afecciones generadas por organismos en la ganadería que más tenemos que tener en cuenta. Ahora, no solamente no solamente no existen dos tipos de parásitos, los parásitos internos y los parásitos externos, siendo los bovinos uno de los más afectados por los parásitos externos, perdón. Esos son las garrapatas y las moscas, siendo estos vectores, digamos, de alguna manera, irresponsables de transmitir algún tipo de enfermedades que pues van a generar también pérdidas en los animales. Estas enfermedades pues son algunas de ellas parasitarias, no solamente del externo, sino que generan parasitosis, por ejemplo, la anaplasmosis que genera una parasitosis en las células sanguíneas, en los glóbulos rojos, que desencadenan anemias y muchas veces el deceso del animal. También algunos de parásitos sanguíneos que son básicamente usan
como vehículo de transporte estos parásitos externos. También en algunas regiones donde el clima pues no es tan fuerte, pero sí existen algunos parásitos, como por ejemplo el nuche, eh, que lo transmite o es el estadio larvario de una mosca y que genera pues unas lesiones cutáneas parasitadas por un gusano en la piel del bovino. Es importante también tener en cuenta eso y que pues estas parasitosis generan pérdidas necesarias en nuestros animales. Entonces, ¿cómo establecemos esos planes de sanidad de los que les vengo insistiendo? Pues estos planes de sanidad pues se fundamentan necesariamente en la formación del recurso humano. Como les dije, el factor humano es un factor determinante. Sin embargo, entender y formar esto que ustedes están haciendo aquí con el SENA es un paso gigante que también les permite formar a nuestros operarios de nuestra finca y darles la conciencia de que de alguna manera nosotros podemos ser responsables de que se infecten animales, pero también podemos ser responsables de que no lo hagan, de que no se infecten. Entonces la formación, la capacitación, el entrenamiento de estos personales operarios pues es clave y determinante en la ganadería. Otro aspecto también es la higiene en el ordeño. Recuerden que pues, estamos trabajando de ganadería intensiva a doble propósito y aquí la leche tiene un factor determinante también. No solamente pues por el factor comercial que tenemos, sino porque también la leche pues tiene implicaciones productivas y la sanidad, es decir, el producto final, esa leche va a ser para consumo humano y entre más higiénica sea, pues obviamente mejor producto vamos a ofrecer. Ahora también es de recordar que en la gran mayoría de las regiones existen centros de acopio de leche, los cuales le dan un valor o incrementan el valor monetario de la leche de acuerdo a su calidad. Entonces es importante tener a su higiene, perdón. Entonces no es solamente tener leche que tenga buenas características nutricionales en cuanto a grasa y proteína, sino también en cuanto a sanidad, que no tenga elementos contaminantes y que vaya a ser capaz de formar eso. Otro aspecto también, y es clave, y también nosotros, el SENA aquí en la cartilla lo incluye, es el manejo de las vacas próximas al parto. ¿Y por qué el manejo de las vacas próximas al parto? Porque resulta que la mayor parte de pérdidas en sanidad, en la ganadería, se van en las vacas periparto y posparto. En la medida en la que muchas veces se generan problemas de parto, dificultades de parto, distocias que generan pérdidas por los animales y también las pérdidas en los animales, en los bovinos, es cuando se genera en la poca atención o casi no atención del neonato. Existen diversas patologías que afectan directamente al neonato y curiosamente el mayor índice de mortalidad bovina en nuestro país ocurre en los bovinos, en los bovinos recién nacidos. Entonces es de tener en cuenta que el periparto y el posparto tiene este efecto también negativo. Bueno, entonces, ampliando un poquito, sabemos que la sanidad tiene como objetivo, ya lo hablamos antes, preservar la salud, ojo, pero utilizando la prevención. Y es clave y determinante dentro de nuestra concepción del hato ganadero. Vamos a preservar, pero bajo la prevención. En ese sentido, entonces, existen algunos puntos para que esa prevención se genere. Lo primero es tratamientos con responsabilidad y ética. Cuando les hablo con esto es porque muchas veces nosotros precisamente les hablaba por el desconocimiento. Lo que podemos estar usando es aplicando cualquier medicamento sencillamente porque creemos que ese va a tener un efecto. Y no es muchas veces, en la gran mayoría de los actos, y esto no lo digo con el ánimo de generar polémica tampoco, pero es que en la gran mayoría de las fincas ganaderas siempre hay un frasco de oxitetraciclina. Y ese frasco de oxitetraciclina, siendo un antibiótico muy bueno, de muy buen uso, lo usamos para todo. Entonces, todos los animales, tenga la patología que tenga, le aplicamos oxitetraciclina. Y eso primero no es responsable y segundo también no es ético porque le estamos administrando
un medicamento sin tener la condición o la concepción de que está teniendo el animal. Otro aspecto también es asesorarnos por profesionales que estén a cargo de la salud animal. En la inmensa mayoría de los hatos ganaderos, quien asesora sanitariamente mi hato es el dependiente del almacén veterinario. Y en la gran mayoría no son profesionales, son personas que de alguna manera han aprendido el comercio de los medicamentos veterinarios o son personas sin un grado de capacitación clínico y médico. El uso del profesional es ético y responsable, y no solamente eso, sino que también me va a orientar puntualmente en el uso de medicamentos, es decir, de que muchas veces no se necesitan tantos medicamentos y hay un mayor porcentaje de que el animal se recupere teniendo en cuenta el profesional. Ahora también el uso de registros teniendo en cuenta el ingreso de animales y su manejo de cuando ingresa. Importante esto, el control de ingresos es saber de que, como les decía, cuando un animal ingresa de otra finca, de otro predio, es importante hacer el periodo de cuarentena, es decir, ahorita esto es muy claro porque lo sabemos a raíz de la pandemia, pero entonces es importante cuando un animal ingresa saber tenerlo aislado, mientras se acopla a la finca y mientras nosotros esperamos que no vaya a contaminar nuestros animales. Y finalmente, para los animales que se enferman, pues tener un potrero de hospital, que es un potrero cerca a la casa con buena disponibilidad de agua en la medida que sea potable. Ojo, potable. Limpia, ideal. No, limpia, bien, pero ideal, potable. Porque el agua, pues, que van a consumir estos animales, obviamente que están convalecientes o son pacientes de alguna patología, deben estar tratados. Entonces, un potrero que debe estar con buen agua cerca a la casa, donde el técnico o el operario debe estarlo revisando, y también podemos estar muy al tanto de eso. En ese sentido, entonces, en ese potrero de hospital tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer diversas aplicaciones medicamentosas. Esas aplicaciones medicamentosas pues tienen diversas vías. Estas vías son las vías de uso en bovinos. Muchas personas me decían, profe, pero en los caballos, pero en los perros, pero en los gatos. Estas son las vías de uso en los bovinos. Así que vamos a hacer énfasis de ellos. Las vías de aplicación, siendo la subcutánea una de las en las que aplicamos medicamentos de origen aceitoso o, bueno, sobre todo eso, que son particularmente bastante oleosos. Entonces, ¿qué implica que sea subcutánea? Pues sencillamente debajo de la piel. Se levanta la piel y se aplica. Muchas veces las vacunas, o muchas veces no, las vacunas también tienen aplicación subcutánea, y cuando en los planes de vacunación encontramos los animales con un montón de pelotitas aquí, y es que fue una mala aplicación, o bien sea se hizo una aplicación muy fuerte y se lesionó el músculo, o no quedó subcutánea sino intradérmica y generó una reacción que le generan esas bolas a los animales. La endovenosa, siendo una de las usadas con el fin de hidratar animales, pues se utilizan en la aplicación aquí en las yugulares. La intramuscular, mucha gente recomienda aplicarlas acá, en esta parte acá del anca, donde les acabo de dibujar el cuadro, llegan, hacen aquí una cruz y aplican en cualquiera de estos lados. Primero, prohibido aplicar aquí porque es donde está donde emerge la vena, el nervio, pero yo no recomendaría aquí porque aquí existen uno de los cortes finos del animal, y entonces no es bueno que si hicimos una mala aplicación, cuando se va a procesar el animal, encontremos ahí un cúmulo de pus. Yo recomiendo que las aplicaciones intramusculares se hagan en los músculos grandes, es decir, en esta parte de la pierna, específicamente aquí en esta región. Recomiendo que sean ahí porque son regiones muscularmente grandes y pues si se hace bien no va a generar ninguna alteración. Otra aplicación es la aplicación intramamaria, pues es que se hace dentro del conducto galactóforo, o sea, dentro del pezón, y tiene como fin pues administrar algunos medicamentos para contrarrestar afecciones de la ubre. Otra aplicación también es la intraperitoneal, que lo que buscamos es en las fosas paralumbares. Ustedes ven que los bovinos tienen aquí un triangulito.
que se forma entre la tuberosidad coxal, el último arco costal y las apófisis transversas de las vértebras lumbares, es decir, los avioncitos, los huesitos estos que le emergen aquí al animal. En este triángulo, normalmente del lado, me perdí, del lado derecho, aquí se hace una aplicación. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente le aplicamos la aguja, una aguja normalmente de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas, y sencillamente se hace con el fin de hidratar el animal. Aquí vemos un plan de vacunación básico. Estas son vacunas que nosotros utilizamos, siendo estas 2 primeras de uso obligatorio en Colombia. En Colombia, la normatividad obliga a que se debe aplicar aftosa y brucelosis. Bueno, estas 2 aplicaciones son de manera obligatoria. Estas se deben hacer cada 6 meses y desde el primer día de nacido. La de la brucelosis solamente se aplica en hembras de 3 a 8 meses y es una única vacunación. Vemos que cuando la vacunan, el ICA utiliza en los planes, en los programas, en los ciclos de vacunación, perdón, vemos que el vacunador tiene un sacamuescas y después de que vacuna a la hembrita le saca un pedacito en la oreja y ese es el indicativo de que fue vacunado. Bueno, la dosis y aplicación pues depende del producto, algunos utilizan 3, algunos utilizan 2, pero normalmente estas son las dosis establecidas. Estas otras vacunas son vacunas que le llamamos de los carbones, algunas vienen en conjunto, pero también son usadas con el fin de evitar los carbones, que son afecciones que generan, causadas por clostridios, que generan la famosa muerte súbitas en nuestros animales. Importante tener en cuenta eso. Otro aspecto que vemos aquí, bueno, esto es en cuanto a la vacunación. Otro aspecto que tenemos también es los baños, como les decía, sobre los ectoparásitos de los animales. Entonces, pues sencillamente esto genera algo para tener en cuenta de que el producto que vamos a utilizar ellos muchas veces generan resistencia. Entonces es importante, después de que utilicemos un producto, que sí pues, se puede conseguir de manera comercial, son insecticidas, revisar que sí actuó, es decir, de que encontramos animales muertos. Y esto lo hacemos de alguna manera haciendo aplicaciones teniendo en cuenta que se hace a contrapelo. Es decir, de que el producto le entre al pelo al animal y en efecto vaya a generar o se vaya a impregnar y que el animal quede directo. Bueno, como ustedes ven, ese es el tema a tratar en esta semana. Quedo abierto a preguntas. Les recuerdo que si se nos cierra, volvemos a entrar, ¿cierto? Y para aclarar todas las dudas de que no alcancemos en este momento. Entonces los escucho sus dudas, sus inquietudes. Ya saben, si se nos cierra, volvemos a entrar y atendemos todas las preguntas. Así que los escucho. No hay dudas, no hay inquietudes, no hay preguntas. Si no les sirve el micrófono, lo pueden escribir a través del chat.